Diga a todos, saludos. Estoy presentando ante ustedes a nuestra amada obispa Lisette Gabriel Montalvo, oriunda de Arecibo, Puerto Rico. El próximo mes de junio cumple 35 años de ministerio como la pastora de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. En febrero 26 del 2022 fue electa como la quinta obispo puertorriqueña y la primera mujer en ser electa para ocupar el cargo en los 122 años de metodismo en Puerto Rico. La obispa Lisette Gabriel Montalvo posee un grado asociado y bachillerato en ciencias de la enfermería de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, maestría en divinidad y doctorado en ministerio con concentración en asesoramiento pastoral para familias del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además, posee una certificación como directora espiritual de la Academia de Formación Espiritual celebrada en San Antonio, Texas. Fue directora espiritual de la Comunidad de Maús de Puerto Rico, coordinadora de área de liderazgo y secretaria de la Conferencia General y Anual de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, superintendente regional, observadora de la delegación de la Iglesia Metodista de Puerto Rico en la Conferencia General de la Iglesia Metodista de Cuba y secretaria de actas, delegada ministerial, vicepresidenta y presidenta de CIMAN. Es miembro de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y fungió hasta el 2022 como directora espiritual del Grupo de Apoyo para los Cuidadores de Pacientes con Diagnóstico de Alzheimer de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, capítulo de Caguas. También fue presidenta de CIEMAL en los años 2013 a 2018. Actualmente es la presidenta del Colegio de Obispos y presidentes de CIEMAL. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Obrigada de estar en esta tarde y acceder a esta invitación, queridos hermanos y hermanas. Me siento muy feliz de estar con cada uno de ustedes compartiendo en la tarde de hoy un tema que es sumamente importante en nuestros tiempos. La espiritualidad es una dimensión vital de todo ser humano. Y debemos partir de la premisa que somos espíritu, alma y cuerpo. La sociedad posmoderna en la cual vivimos refleja una espiritualidad difusa y que podemos catalogar como una espiritualidad a la carta. Contrario a lo que pudiéramos pensar, en estos tiempos la mayoría de las personas son incapaces de distinguir entre un credo, una religión, una denominación o un movimiento emergente. Las bases de la espiritualidad posmoderna están ancladas en tomar lo necesario para el beneficio propio. De esta manera, se crea una espiritualidad a la medida de cada individuo y el resultado es una espiritualidad fundada en el individualismo. Con estos rasgos, muchas personas pudieran afirmar que en nuestros tiempos las personas no desean cultivar la espiritualidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Nuestra sociedad tiene una gran necesidad y un gran anhelo por la espiritualidad. Necesariamente esto no implica que haya una búsqueda de religión o un deseo de estar dentro de una estructura eclesiástica, una denominación, un templo, una comunidad de fe. Para muchas personas la espiritualidad está ligada a la religión y a una práctica de fe, pero eso no es espiritualidad. Si definimos espiritualidad desde nuestra perspectiva como cristianos y cristianas, la espiritualidad es una forma en que las personas cobran vida en la presencia de Dios. Si lo definimos como la espiritualidad desde el contexto secular, es un aspecto esencial del ser humano para cultivar lo íntimo de su vida y permite desarrollar un sentido de identidad. No necesariamente implica ser religioso. Desde la perspectiva cristiana,
La espiritualidad es la forma en que las personas cobran vida en la presencia del Dios vivo y permite al Espíritu Santo entrar en su vida para ser transformado o transformada, restaurado o restaurada, ser regenerado o regenerada día a día en un proceso de santificación. En nuestro proceso de formación y cultivo espiritual, seguimos a Cristo como nuestro paradigma, como nuestro modelo de vida. Como creyentes en Cristo, la espiritualidad se trata de conocer de forma personal e íntima a Dios y vivir la plenitud de vida conforme a la guianza del Espíritu Santo. Mi amado profesor Juan Beck de Gode, del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que mora en el Señor, definía la espiritualidad desde 4 dimensiones o 4 relaciones fundamentales: mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, conmigo misma, mi relación con los demás y mi relación con la creación. De manera que al relacionarnos en esas 4 dimensiones y mantener un balance de esas dimensiones, podemos cultivar y desarrollar nuestra espiritualidad. En los tiempos de Wesley, la Inglaterra del siglo XVIII experimentó 2 grandes revoluciones. La primera, la revolución industrial, y la segunda, la revolución espiritual, que advino como el resultado del proceso del corazón ardiente que experimentó Wesley en Aldersgate. La revolución espiritual está liderada por Juan Wesley y el movimiento metodista de su época. Uno de los aspectos que marcó la vida y el ministerio de Wesley fue su predicación al aire libre allá en Bristol. Esa revolución espiritual, muchos la llamaron piedad revolucionaria, debido a que el metodismo tuvo un énfasis muy marcado en la espiritualidad. Experiencia del nuevo nacimiento debe significar para un metodista vivenciar los frutos del Espíritu Santo, de manera que la transformación interior del ser humano no se estanca en lo individual, sino que se extiende a quienes están a nuestro alrededor, practicando la santidad en 2 vías: la piedad y la misericordia, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 dimensiones sumamente importantes de lo que es la espiritualidad. Ante la necesidad de un discipulado cristiano efectivo, Wesley crea las sociedades y las bandas. De esta manera, más que un teólogo, ejerció una práctica vivencial y pastoral muy cercana por medio de sus sermones, de sus cartas, declaraciones, himnos, estudio de la palabra, entre otros recursos. Por otro lado, Wesley se ocupó personalmente de la preparación y la formación de los predicadores laicos. Abrió salones de lectura, bibliotecas comunitarias, tuvo un sinnúmero de publicaciones literarias a bajo costo para que fuera asequible a todas las personas. Esta es la razón por la cual Gonzalo Báez Camargo define el metodismo genuino como uno de santidad culta, de espiritualidad inteligente y de piedad ilustrada. Para Wesley, la verdadera fe consistía en confiar, confesar, conocer y practicar a Dios. La espiritualidad wesleyana posiciona la imagen de Dios como un terapeuta, como un sanador para salvar no solamente lo que es el alma, sino al ser humano en forma integral. La afinidad sobre la espiritualidad parte de la tradición oriental para Wesley y no del pensamiento católico occidental, que coloca el énfasis en Dios como juez distante a la necesidad humana. Para Wesley, Dios estaba cercano, cercano a cada uno y cada una de nosotras y nuestras respectivas necesidades humanas. La espiritualidad wesleyana, este proceso de sanidad operado por el Espíritu Santo, perfecciona al ser humano y lo regenera, sanando su interior
y creando un nuevo ser humano, una nueva persona, una nueva creación. Es el proceso de sanidad interior y regeneración que conocemos como gracia justificadora, y el proceso de perfeccionar esa nueva creación como gracia santificadora. La santificación como un proceso que nos lleva a crecer a la plenitud de Cristo, a tener la mente de Cristo y retornar a la imagen de quien nos creó, a la imagen de Dios. En esa santificación se juega un rol medular en la espiritualidad wesleyana. La acción permanente de la gracia de Dios en el ser humano opera de manera continua en el proceso de santificación y se expresa en las prácticas de los medios de gracia. Desde la perspectiva wesleyana, se ha clasificado los medios de gracia en tres principales eh, medios. Los medios de gracia generales, que es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y vivir los mandamientos. Los medios de gracia instituidos como la oración, el ayuno, el bautismo, la Santa Cena, y los medios de gracia prudenciales como las reuniones de grupo, los ágapes y los momentos de comunidad. Fíjese lo que Wesley expresó. En estos medios de gracia no tienen poder intrínsecos. Separados de Dios son como una hoja seca o como una sombra. La mera acción de nada sirve, porque no hay poder que salve sino el Espíritu de Dios. Ninguno tiene mérito sino la fe en la sangre de Cristo. Otro aspecto importantísimo en los medios de gracia y en la espiritualidad wesleyana son las obras de misericordia, lo que llamamos la santidad social, el cuidado de los pobres, de los presos, de los más débiles, las luchas contra la injusticia social y otros tantos aspectos. Estas obras de misericordia también son clasificadas como medios de gracia y son un aspecto sumamente importante en la teología y la espiritualidad wesleyana. Fíjese lo que expresó Wesley al respecto. Incluso leer, escuchar y orar deben ser omitidos o pospuestos ante la llamada poderosa de la misericordia, cuando estamos llamados a ayudar a nuestro prójimo que pasa problemas, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. Cuando vemos la espiritualidad wesleyana en el siglo XXI, en la iglesia, en el liderato y en los ministerios, tenemos que pensar en el siglo XVIII y en la Inglaterra de aquel tiempo. En aquel tiempo, Dios colocó un descontento en el corazón de Wesley, que lo llevó a abandonar los métodos convencionales del ministerio, a traer métodos y procesos innovadores para avanzar las vidas, para el desarrollo de su vida espiritual. Esto produjo una revolución espiritual. 3 siglos después, necesitamos una nueva revolución espiritual como iglesia, como líderes y a nivel de todos los ministerios que ejercemos en todas las dimensiones. Si Dios lo pudo hacer en los tiempos de Wesley, lo puede hacer en el siglo XXI con cada uno y cada una de nosotras. Wesley tuvo un corazón dispuesto. La pregunta es, ¿estarán nuestros corazones dispuestos a que se opere esa revolución espiritual en medio de nuestros tiempos? Hay 7 prácticas del metodismo que me parece a mí que debemos rescatar. La primera es dedicarse a la oración. Wesley afirmó que el primer paso para mover el corazón de Dios es la oración continua. Dedicaba 2 horas diarias a la oración personal. Hizo de la oración el sello distintivo del movimiento metodista. En segundo lugar, ir donde está la gente. Ir donde está la gente es una clave poderosa. La experiencia del corazón ardiente le hizo comprender que no podía quedarse callado, que debía testificar el amor y la gracia de Jesucristo en medio de su vida. Él buscaba una manera de llegar a millones de personas en Inglaterra que nunca entrarían por la puerta de una iglesia. Comenzó a predicar al exterior del templo. Y dice uno de sus diarios que de mala gana comenzó a predicar al exterior del templo. Predicaba a una persona, a 2, a 5 o a 10,000 personas.
Lo importante es que Wesley estaba dispuesto a llevar el evangelio donde quiera que estuviera la gente. Estaba dispuesto a ser un testigo del amor y de la gracia de Dios y compartir esa palabra poderosa donde quiera que estuviera la gente. La pregunta sigue siendo, ¿cuántos estamos dispuestos y dispuestas? ¿Cuántos estamos dispuestos y dispuestas a testificar de ese amor? La mayoría de nosotros queremos que la gente llegue sola por la puerta del templo, sin hacer el ejercicio de haber tenido relación y contacto individual con cada uno de ellos. El tercer aspecto que debemos rescatar es hablar de forma sencilla. No hay otra forma de conectarnos a la gente que hablando de la forma que nos puedan comprender. Wesley estudió en Oxford y tenía un lenguaje teológico amplio, pero también supo bajar su lenguaje a la realidad social en la cual vivía. Supo hablarle a la gente para que escucharan, comprendieran y respondieran al evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, debemos usar nuestra música cultural. En los tiempos de Wesley estaban los cánticos gregorianos y eso no tocaba el corazón de la gente. Ciertamente los himnos de nuestro himnario metodista incluyen piezas de Bach con la música de Bach, de Beethoven, y ese era el tiempo en que estaba Wesley y Carlos ejerciendo su ministerio. En nuestras iglesias, en nuestros países, hay una riqueza cultural. Está la cumbia, en Puerto Rico la bomba y la plena. Hay diversidad musical, la música indígena. Así que debemos buscar nuestras raíces, con amor compartir la música que toca el corazón de la gente, porque a través de la música, operaciones espirituales y al interior del corazón pueden ocurrir. El quinto aspecto es crear grupos pequeños para la formación espiritual y desarrollar de esta manera el verdadero discipulado efectivo. Fueron sumamente efectivos estos grupos en los cambios de la realidad de las vidas alcanzadas, grupos de estudio y apoyo en la vida de la fe que operan transformaciones al corazón, grupos que ayudaron a muchas personas y familias en sus procesos de formación espiritual. Debemos crear estos grupos, retomar estos grupos, retomar estas prácticas para que haya esa revolución espiritual en nuestra sociedad. El sexto aspecto es capacitar al laicado en sus ministerios. Susana Wesley tuvo un rol importantísimo para convencer a su hijo Juan que capacitara a los laicos para el ministerio, laicos que dirigían clases y sociedades. Y esto provocó que el ministerio de la iglesia se expandiera rápidamente. Debemos tener un firme compromiso en la capacitación de nuestro laicado para que puedan así desarrollar y expandir rápidamente la fe en Cristo Jesús. Y en séptimo lugar, usar la comunicación masiva. En los tiempos de Wesley, la comunicación masiva era la imprenta, por lo que escribió sermones, tratados, libros, panfletos, con el objetivo de equipar a los laicos, a los creyentes y despertar la fe a quienes no habían sido alcanzados. Miles fueron alcanzados y llegaron a conocer y crecer en Cristo. En el día de hoy tenemos la internet y las redes sociales. Debemos desarrollar técnicas eficaces y efectivas para ese alcance. No se trata solamente de incursionar por incursionar en las redes sociales con cualquier contenido, sino de ser intencionales, con buen contenido y de corta duración para que la audiencia que tenemos al día de hoy anhele más de la experiencia de la fe en Cristo. Y esto se trata de ser intencionales para provocar un despertar espiritual en nuestros tiempos. Mis amados y mis amadas, la dimensión espiritual es un aspecto fundamental en el ser humano. En nuestro siglo
las personas siguen buscando tener un cultivo espiritual para su vida. Si bien es cierto, la espiritualidad no tiene que ver con vivir bajo unas pautas de una religión o de una denominación, pero también es cierto que nosotros como creyentes testificamos del poder de la presencia de Dios en nuestras vidas y testificamos de la obra operada por el Espíritu Santo en nuestro proceso de formación espiritual como iglesia, como líderes y desde nuestros respectivos ministerios debemos comprender que quienes sean alcanzados, como afirmaba Wesley, con la verdadera fe, confiarán en el Dios vivo, confesarán ante un Dios misericordioso, conocerán a un Dios de amor y practicarán la fe que transforma, que renueva y regenera. Debemos procurar poner en práctica la espiritualidad wesleyana, creyendo y afirmando que si Dios lo pudo hacer en el siglo XVIII, también lo puede hacer en nuestro siglo. Seamos testimonios vivos de la acción de Dios y del Espíritu en este mundo. Como Iglesia Metodista en Puerto Rico, iniciamos este año un proceso de una afirmación de evangelización a través de una iniciativa que se llama Testigos, porque queremos levantar ese despertar, porque queremos hacer esa revolución espiritual al interior de nuestro país. Esperamos que esa iniciativa nos ayude a llevar a las personas a alcanzar la fe en el Señor y a vivir esta espiritualidad que nosotros y nosotras hemos vivido. Tengo unas preguntas para compartir con ustedes. En la Inglaterra del siglo XVIII, Dios colocó un descontento en el corazón de Wesley que lo llevó a abandonar los métodos convencionales de ministerio y a traer enfoques innovadores para alcanzar las vidas y el desarrollo espiritual de esas vidas. Las preguntas que dejo para la reflexión: ¿piensas que hay una necesidad de evangelización revolucionaria en nuestros tiempos? ¿Sientes ese descontento en tu corazón y una fuerte necesidad de llegar a la gente que no entrará sola por la puerta del templo en tu comunidad? ¿De qué formas te acercarías a las personas para mostrarles el amor de Cristo y predicar ese evangelio de gracia? Les dejo con la palabra de Romanos 10, los versos 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que así nos ayude el Señor en esta hora y siempre. Gracias, Ispa. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias por los retos que se han presentado. Tenemos ahora un momento, yo estoy acá con la presentación, pero necesito encontrar dónde está el programa para mostrar el programa acá. No, perdón. Y tenemos ahora el trabajo en grupo. Tenemos 3 preguntas que la obispa colocó. Yo voy a hablar un poco sobre cómo trabajaremos, pero necesito abrir el programa. Un momento. Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces, gracias. Acá está. Tenemos ahora grupos pequeños, 15 minutos. Para esto vamos a tener 3 preguntas que yo voy a colocar en el chat de grupo. Vamos a hacer la división de grupos automáticamente, 8 personas en cada grupo.
Não tendremos tempo depois para que cada um hable, pero eu vou pedir que em cada grupo se puede elegir uma persona para ser uma redatora del trabalho e que pueda colocar alguns apuntes em chat para depois termos uma plenária de 20 minutos, onde vamos fazer destaques do que estiver em chat. Então, por favor, cada grupo elege uma persona e se coloca as questões em chat. David? Nomás, Pablo, no quiero pasar la reacción del obispo Luis Caicedo, que tenía 5 minutos. Perdão. David, eu estou tão atrapalhado acá com uma pantarra, outra pantarra e outra pantarra que esqueci Entiendo. da reacção do obispo Luis Caicedo. Perdão, bispo. Eu gostaria então de invitar o bispo Luis Caicedo para fazer a reação. Gracias, David. Muchas gracias. Bispo. Muchas gracias, reverendo David y reverendo Pablo. No se preocupe que yo entiendo que está atareado un poco con todas estas acciones. Sí. Un poco pensaba en la propuesta que nos hacía el obispo Lisset, que le agradezco mucho por su ponencia y por invitarnos a pensar de una manera diferente esta espiritualidad. Y lo pensé en 3 aspectos importantes, la ponencia. La primera es que la obispo nos plantea un elemento que un sociólogo nos invita a pensar, y es en esa espiritualidad gaseosa, diría un teólogo colombiano. Y es sobre la liquidez de la espiritualidad que hoy en la sociedad actual nosotros vivimos, ¿no? La obispo decía que se plantea a veces una espiritualidad que no está arraigada en los términos como se planteó en el metodismo al inicio. Así que pensaba un poco en este sociólogo Bauman, que plantea la vida líquida, ¿no? Y allí pensé un poco en el ejercicio de la espiritualidad que también se vuelve líquida, y un colombiano teólogo dice una espiritualidad gaseosa. Pero un segundo elemento que creo que encuentro en la presentación del obispo es la responsabilidad en el cuidado desde la espiritualidad que nosotras y nosotros tenemos. La obispo nos invita a pensarnos en un pensamiento de un filósofo también europeo, Emmanuel Levinas, que nos invita a nosotros a pensar en el rostro del otro, en la imagen de la frugalidad del otro, porque esta es la que nos invita a nosotros a pensarnos en la responsabilidad que no viene de nosotros, sino que lo planteaba ya la obispo, un ejercicio que viene de parte de Dios por la fuerza del Espíritu en nuestra vida, para ser responsables con el otro y con la otra. En una sociedad individualista como la nuestra, pues se hace necesario hacer eco de estas palabras de Levinas, que nos invita de manera clara a pensar en las circunstancias del otro, y que nuestra espiritualidad esté en función de dar respuesta a ese ejercicio de tener cuidado. Y quisiera terminar citando una filósofa, Adelina Cortina, que nos plantea que nuestra vida, y creo que eso también lo encuentro en la ponencia de la obispo, en el ejercicio de una revolución espiritual, y nos plantea esta filósofa, y la revolución que está planteando la obispo tiene que ver con eso, y es que nuestra espiritualidad tiene que tener un ejercicio de cuidado y responsabilidad con el otro. La obispo nos dice que, y nos hace un llamado desde el Nuevo Testamento, desde la carta, la cita de carta a los romanos que nos plantea, y es que nuestro ejercicio de espiritualidad debe estar dedicado en unos puntos que ya se enumeraron: la oración, el estar donde está la gente, ser de manera sencilla, crear grupos para generar esa coinonía, estar pendientes y estar intencionados en la formación del laicado y en la capacitación a los otros. Y esto implica que nuestra espiritualidad esté en función de una ética con el otro, una ética del cuidado con el otro y una ética de la responsabilidad con el otro.
Así que esa sería un poco mi reacción, agradecerle al obispo Lisset porque nos plantea estos tres elementos, pensarnos si nuestra espiritualidad está desde esa forma líquida o gaseosa, la responsabilidad del cuidado con el otro y pensar cómo nosotros nos acercamos desde nuestra espiritualidad para acompañar a otros y otras en medio de su frugalidad, sus circunstancias, porque la Biblia nos dice que es en el otro donde encontramos nosotros la forma de ser hombres y mujeres en una sociedad como la nuestra. Muchas gracias y que el Dios de la vida nos ayude ahora a pensarnos en estas preguntas que ya están puestas en el chat y que podamos desde allí pensarnos un poco cómo vivir la espiritualidad en una América Latina que necesita de hombres y mujeres que escuchen esa voz de Dios para compartir con otros y otras. Gracias, Bispo. Qué bueno tiempo de reflexión. Tenemos tres preguntas. Yo voy suspender acá la grabación porque va a haber una 15 minutos de un tiempo para los grupos, entonces no se puede grabar todos los grupos al mismo tiempo. Y yo voy a pedir ayuda de ustedes para que yo no me olvide de colocar la grabación de volta cuando volvermos, porque creo que no soy nativo de la tecnología como la mayoría de nosotros no somos, entonces hay que aprender cómo lidar con este monstruo que se llama las tecnologías de la comunicación. Pero muy, muy rico ese tiempo que estamos todos nós acá. Teremos as perguntas. Eu vou pedir para as pessoas poder colocar em chat. Vamos priorizar as que estão em chat. Teremos 15 minutos depois para colocar as questões e depois um cierre por la Acá em Brasil temos uma tendência de firmar lo feminino. Então, eu hablo obispa, pero yo sé que el correcto es obispo en la lengua, pero hay un problema ideológico acá en Brasil que hacemos la cuestión de firmar lo femenino. Entonces, la obispa Lisette podrá hacer después el cierre de este tiempo. Yo voy parar la grabación y voy a hacer la división en grupos, es una división aleatoria, por favor. En la grabación. Bueno, estamos una vez más grabando. Bienvenidos del trabajo en grupos. Yo voy a mirar en chat, pero hasta ahora no tenemos ninguna contribución. Tenemos 20 minutos para este tiempo de presentaciones. Yo voy a pedir la ayuda de Claudia. Claudia, ¿estás ahí? Sí, estaba muteada, pero aquí estoy. Sí, se puede, como las personas no han escrito en el chat, se puede también dar oportunidad a cada grupo de hablar un resumen muy, muy corto de lo que se ha trabajado para que nuestra obispa Lisette pueda reatar. ¿Usted puede coordinar ese momento, Claudia? Sí, claro, cómo no, cómo no. Yo voy a Eh, dar el tiempo. Tenemos 20 minutos. Cuando terminar 20 minutos, y muy los bien. que presentaron, yo voy a ser muy grato a ellos. ¿Y cuántos grupos tenemos? 15 grupos. Ok, tenemos entonces un minuto por grupo, así que si les parece y para poder cumplir con el plazo y tiempo para poder escuchar la próxima presentación, algún miembro del grupo 1 que pueda resumir con una frase por dónde fue el pensamiento de cada grupo, o sea que les voy a ir pidiendo en no más de un minuto, vayan pensando los demás quiénes van a asumirlo. Grupo 1. ¿Quién nos puede? Yo no veo, Pablo, no sé si es mejor sacar el programa, así vemos las un poco más caras y manos. Sí, señora. ¿Algún miembro del grupo 1 que pueda en un minuto sintetizarnos la idea más significativa del grupo? La pregunta, vamos a hacer una síntesis de las tres preguntas. La pregunta que tenía que ver con si necesitamos una evangelización revolucionaria en estos tiempos, si estamos descontentos en nuestro corazón
y necesitamos ir a buscar a las personas que no van a entrar solas por la puerta y de qué forma lo haríamos. Sí, Sí, grupo, es más, grupo cada 1, grupo puede dar una idea, revolucionamos la iglesia metodista de aquí en adelante. sí, grupo 1 es Camilo, Eric, Luis, Obispo Toby, Paola y Ana. Obispo Obispo Toby, Toby levantó la mano, ¿sí? Sí, bueno, en el grupo 1, de manera muy rápida, solamente pudimos analizar un poco la pregunta número 1 y todos participamos. Llegamos pues a la conclusión de que sí existe la necesidad de una evangelización revolucionaria y que debíamos tomar en cuenta pues que Jesús fue un tanto revolucionario a la hora de mostrar al Padre, ¿no? Y también hablamos de que la evangelización revolucionaria debería de venir un tanto organizada por nuestras raíces metodistas, ¿no? Tomando en cuenta también que lo que planteó la obispo Lisset con respecto al wesleyanismo, la forma como Wesley presenta su revolución espiritual, tomamos en cuenta también de que la revolución espiritual o evangelizadora, mejor dicho, debe venir acompañada también de un discipulado intencional. Eso fue más o menos lo que pudimos hablar en el tiempo que nos otorgaron. Espero que sirva y que ayude. Muchas gracias, obispo. El grupo 2, lo que les podemos decir es que está abierto el chat para que cualquier contribución quede allí, que va a quedar grabada con la grabación de esta presentación y nos va a servir a todos para retomarlo, así que siéntanse libres de expresar en el chat todo lo que no se puede expresar en esta síntesis. Grupo 2, ¿alguna síntesis que agregue, que sea distinta, que complemente la del grupo 1 que presentó el obispo recién? Jessica Luques va a compartir, ya lo puso en el chat, pero puede compartir ella. Muy bien. En un minuto, ¿alguna idea? Amén. Sí, queridos hermanos, a todos, muy buenas tardes desde aquí. Lo que habíamos conversado es más sobre las dos primeras preguntas, ¿no? Que también resumen parte la tercera pregunta. Y hemos visto que sí, necesitamos tener una evangelización renovadora, revolucionaria. ¿Por qué? Porque la realidad y nuestra vivencia hoy en día es distinta, ¿no? Y cada día nos vemos enfrentados a retos nuevos. Uno de ellos es la tecnología, otro de ellos es la realidad en la que viven las personas en cada uno de nuestros países es distinta, ¿no? La realidad social, económica, la realidad política, y la necesidad de las personas ya no solo es escucharnos, o sea, que les hablemos y hablemos, sino tal vez la necesidad ya es escucharlos a ellos, saber qué necesitan, ponernos a la par con el prójimo, ¿no? Empatizar con ellos y de esa manera entender qué tenemos que hacer, cómo evangelizar a partir de conocer realmente la necesidad de las personas. Creo que eso es lo que podemos aportar. Gracias. Muchas gracias, Jessica. El grupo 3, ¿alguna síntesis, alguna palabra, grupo 3? Tenemos que decidir rápido porque somos muchos grupos. ¿Algo que sea distinto, que no se haya dicho hasta ahora? Bueno, yo no sé si yo era el grupo 3 o 4 porque en el cambio me perdí, pero bueno, voy a ser bien conciso. Nelson Alicea compartió en la primera el grupo que además de todos indicaron que las prácticas de los 7 grupos, de los 7 aspectos eran bien importantes, hizo el énfasis de que hay que comenzar con la familia. Frank Nulli dijo que hay una demanda imperativa, ¿verdad? De esa espiritualidad. Y María Ortigosa dijo que hace falta enseñar no solamente a la familia, sino que también al laicado para que sean los que se muevan y no esperar por grupos, por personas en particular. O sea, es un asunto espontáneo. Carlos Zanutini presentó que hay que enfocar en lo personal, que eso es lo importante. Y Liliana compartió que todo eso se logra con una comunión profunda que nos quedamos en decir que básicamente es enfatizar en las disciplinas espirituales más básicas, o sea que es que volver a los rudimentos. Muchas gracias.
Muchas gracias. 3 o 4 respondido. 4 y 5, Tres. 5 y No, 6. este era el 3. Este fue el Sí, grupo Ok. 3. una 3 o evangelización 4 o 5 y 6 revolucionaria. o cualquier La combinación. necesidad nos es impuesta desde el momento en que conocemos a Jesucristo y el desear querer ser parte de este movimiento. Hay formas en las que nosotros podemos acercarnos a las personas mostrando un evangelio netamente no abaratando la gracia, como lo decía Bonhoeffer, sino acercándonos a ellos en la Me parece que la perdimos, Sí, sí. la perdimos. Bien. Seguimos otro grupo, 6, 5, 6. 5, 6. Tenemos unos minutitos. 5, 6, no se deciden. No sé Bueno. si se me escucha. Ahora sí, muy bien. Dora. A mí me llama la atención entre las prácticas del metodismo que decía la obispa, la de reuniones en pequeños grupos. Y me hace acordar las reuniones de clase de Wesley en aquel momento, donde unos a otros se contaban lo que le pasaba y se ayudaban entre ellos en clases pequeñas. Eso me llama la atención. Creo que es una forma de invitar a gente que no se anima a ir al templo porque no tiene necesidad de ir y tener conversaciones con ellos que haga que uno le podamos explicar nuestra fe y tratar con la lectura de la Biblia y la oración en pequeños grupos llevarlos. Creo que sí. Quizá en casa de familia, como Muy era bien. antes también. Muchas gracias, Dora. Avanzamos con grupos 7 y 8. ¿Algún miembro del grupo 7 y 8? Más allá de todo lo que están colaborando en el chat y haciendo síntesis en el chat. 7 y 8. Y yo lo que quería agregar, porque me pareció interesante la mirada de una hermana, creo que era de Perú, que planteó la situación de la pandemia, lo que nos dejó la pandemia y los problemas de salud mental que tienen que ver como un nuevo desafío que que tenemos que abordar. Todos convencidos totalmente de que sí, que hay que generar formas nuevas y que por ahí nos aferramos a lo tradicional, pero como algo distinto para pensar, porque no alcanzamos a llegar a la pregunta 3, que era la de empezar a pensar en ideas y cómo. Muy bien. Te muteaste, Edith. Se apagó tu micrófono. Al final no se escuchó. No, simplemente eso, que tenemos que seguir desafiándonos en encontrar nuevas formas y pensar en las realidades nuevas de la sociedad contemporánea, ¿no? Perfecto. Grupo 7 entonces, grupo 8, grupo 9. En el grupo 8 nosotros tratamos la idea de que se debe abolir un poco el tema de que todo es pecado, de que todo es castigo, y mostrar a Dios como un Dios lleno de amor y misericordia, ¿no? Que se acerque a la realidad del otro, que se acerque a la perspectiva del otro y así poder mostrarlo a ellos y a ellas y mostrar a Dios desde nuestra propia vida y desde nuestro propio ejemplo. Muchas gracias. Grupo 8 y 9 o 9. Bueno, yo no sé ni qué grupo estaba porque antes era el 6, primero era el 6, pero sí estaba la doctora Vilma Solía había hablado sobre lo que es la relación con Dios, sobre una nueva perspectiva, un nuevo desarrollo, de una manera en que nosotros podamos transformarnos y transformar a las personas y llevarlos al camino que el Señor nos envía a través de llevar el Evangelio. Esa fue la primera. La segunda hablamos sobre lo que es el servicio, la necesidad que hay espiritualmente en estos tiempos, de cómo vamos a nosotros a trabajar con las personas, y la tercera no la llegamos a dialogar, pero sí, yo de mi parte expongo, ¿verdad?
Yo soy parte del grupo testigo que se está implementando ahora aquí en las comunidades y nos sentimos, los testigos nos sentimos con hambre de llevar esa palabra a todos esos sectores que necesitan. Muy bien, muchas gracias, Irma. Grupo 9 o 10 u 11, abrimos a estos grupos, ¿alguna síntesis? Sí, estaba en el 11 y de las cosas que ya no se dijeron, lo que se comentó allí es que el gesto de ir a la evangelización en respeto, en amor y en cuidado hacia la otra persona ya sería revolucionario para la realidad en la que estamos en la actualidad. Así que nos parecía interesante esto, que la haríamos revolucionaria solo con tener este tipo de conductas y sí entendíamos que hay que salir, hay que salir a buscar, no a esperar, y compartíamos un poco con Dora, que comentó de otro grupo esto de que no sea solo el templo, ¿no? Que la pregunta hablaba del templo, entendíamos que hablamos de la comunidad. Muy bien, gracias, Hugo. Entonces, grupo 11-12, ¿algún miembro de estos grupos que ya vamos avanzando? Grupo 12, se habló de que sí, que es necesaria una evangelización urgente, revolucionaria y contextual. Sobre todo se habló de esto, de contextualidad, de que es necesario partir de las diferentes culturas que hay en los países, en las regiones. Se habló de las culturas indígenas, de la de grupos de jóvenes y de otros grupos de la sociedad. Para ello es importante adecuar los lugares de reunión, los cancioneros o himnarios, como se habló, y otros elementos. Y hace falta salir a buscar a las personas, visitar, dialogar, presentar a nuestro Dios, que es Dios de todos, para todos y todas. Muchas gracias, María Luz. Avanzamos, grupo 13, 14. En el yo soy- 14, ay, perdón. No, que María Luz, yo estaba en el 12 también. Ah, hola, Cari te habla. Sí, lo que quería solamente decir de nuestro grupo 12 es que la palabra que nos llevamos es la hospitalidad, que cuando llegue la persona, ingrese a la iglesia o esté invitada a la iglesia, podamos recibirla de una manera hospitalaria. Eso, Hospitalario. no, Muy bien, Karina, eso muchas era. gracias. Grupo 13. Bueno, con respecto al grupo 13, lo que se habló es que sí es necesario una revolución evangelizadora, porque toda la sociedad ha cambiado, existen nuevos desafíos digitales, hay cambios a la estructura familiar, también se mencionó, como mencionó la obispa, empezar a usar música local ayornada a la realidad de la sociedad local y no tan distante como a veces es la música clásica. Y bueno, con respecto a salir, sí, salir a la calle, a la cancha, como quien dice, y salir de la zona de confort. Muchas gracias, Cristian. Nos queda entonces grupo 14, 15. Grupo 14, Dora Luz. Las palabras claves aquí son empatía y amor. Sí hay una necesidad de revolución espiritual y nosotros deseamos parte activa de esa revolución. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hablábamos de persona a persona, teniendo redes de apoyo multidisciplinaria con un apoyo integral por la diversidad de dones, ministerios, profesiones, etcétera, que podemos tener, que sea acorde a sus necesidades y básicamente en grupos pequeños, contextualizado y empáticos con cada una de sus necesidades. No esperar a que lleguen a nosotros, y les comparto el texto que está a mi espalda, que dice: el tamaño de tu audiencia me importa, sigue haciendo un buen trabajo. Es a lo que llegamos en el 14. Muy bien, muchas gracias, Dora. Nos quedaría el 15 y llegamos a tiempo, casi muy ordenados. A ver, 15. Fabián, ¿participabas ahí? No, veo una... Ah, está aplaudiendo, no es una mano. Muy bien. ¿Nos falta alguien del 15 entonces? ¿No? ¿No tenemos ningún valiente que nos quiera comunicar?
Bueno, Muy bien. Claudia, no sé, yo también estuve en el 15 cuando se nos acabó el tiempo, pero básicamente habíamos abordado los mismos temas, así como lo expuse en el 14. Bien, ya están, se reiteran entonces. Bueno, entonces tuvimos una síntesis donde evidentemente todos acordamos en esta necesidad de una evangelización revolucionaria y nos toca la tarea de seguir pensando cómo hacemos que sea realmente revolucionaria. Algunas líneas que estos grupos fueron empezando a despuntar, ¿no? Los grupos pequeños, la música, la hospitalidad, la empatía, el mostrar la misericordia y el amor de Dios, seguir Hermana, pensando un poco en algunos elementos concretos para poder llevar adelante. ¿Alguien quería decir algo? sí, hermana, hablando de la revolución y la evangelización, de repente nos lleva a reflexionar si hace falta también una revolución de iglesia, ¿no? Bueno. Yo también, Claudia, solo quería decir que me parece que la revolución debería empezar con las 7 prácticas del metodismo primitivo que la obispa había dicho en forma anterior, ¿no? Dedicarnos a la oración, ir donde está la gente, hablar de forma sencilla. Me parece que por allí se podía gestar la revolución, armar la revolución. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna línea como para empezar a delinear el plan de acción? Y sí, una coincidencia en todos los grupos de esta necesidad. Seguramente nos quedan más preguntas abiertas. No se pierdan el mirar el chat porque hay un montón de colaboraciones en ese chat más extensas que las que pudimos hacer oralmente acá. Y esto va a quedar grabado y podemos retomarlo después. Paulo. Muchas gracias. Yo pedí para Cláudia ayudar, porque yo conozco a Cláudia há muito tempo e sei que tiene una mano, una mano de hierro para conducir el tiempo. Entonces, muchas gracias, Cláudia. Ya estás también invitada a hacer la moderación de la otra presentación de los grupos pequeños. Muchas gracias. Bispa, tienes 10 minutos para hacer apuntes, destaques, algo más que quiera añadir. Sí, me parece que los grupos en general recogieron, ¿verdad?, el sentir de la ponencia y la realidad de lo que estamos viviendo. Ciertamente el tiempo pospandémico nos ha dado otra perspectiva, no solamente como sociedad, sino como iglesia. Entonces, pienso yo que la pandemia lo que vino es a dejarnos al descubierto la necesidad que tenemos nosotros de poder movernos hacia ese énfasis en la evangelización, ese énfasis en acercarnos a las personas. El tiempo de la pandemia nos hizo distanciarnos de la gente de alguna manera, recurrir a las redes sociales, recurrir a otros medios innovadores para hacer llegar la palabra. Pero no solamente se trata de hacer llegar la palabra y el evangelio. Tenemos que tener una palabra encarnada, una palabra que se humaniza, una palabra que se solidariza y como hablaban de la empatía también, ¿verdad? Así que es importante que nosotros no solamente comuniquemos la palabra con los labios, sino que comuniquemos la palabra con acciones de amor, con acciones de gracia, donde la gracia, el amor, la misericordia del Señor se encarne en la vida de aquellos y aquellas que estamos alcanzando. Así que ciertamente concluimos todos en esta tarde y todas que es necesario esa revolución espiritual que comienza en nuestro corazón, que va a nivel personal, como fue en la vida de Wesley, y provocó ese descontento. Si he recibido esta gracia tan maravillosa, si he recibido este amor perdonador, si he recibido esto tan grande que es salvación en mi vida, restauración, transformación, regeneración, pues debe provocar que yo me mueva hacia el otro, hacia la otra, hacia las personas que están a mi alrededor.
Y creo que ese es el descontento del cual estaba hablando, ¿verdad? El descontento personal de que no podemos conformarnos con que solamente alcanzamos para nosotros, para nuestra familia, para los de mi comunidad de fe, sino que el movimiento tiene que ir también hacia afuera y con el principio y con el mandamiento principal que nos llama el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero eso se tiene que traducir en amar a nuestro prójimo, en aproximarnos también a aquellos y aquellas que están en necesidad, aquellos y aquellas que están en desventaja o en una situación donde necesitan urgentemente el acercamiento de Dios y que no hay otra manera de que lo puedan palpar, que lo puedan sentir, que lo puedan ver, que a través del testimonio de nuestra vida o de nuestras vidas. Así que es un despertar, es un descontento al interior nuestro que se va a reflejar hacia afuera, que se va a reflejar hacia aquellos y aquellas que también, ¿verdad? Necesitan ser alcanzados. Dije algo que lo creo fuertemente. La gente no va a llegar a nuestras comunidades de fe porque nosotros estemos orando 2 horas diarias. Eso no fue la intención. Debemos sí orar y orar con fe, pero tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que ir donde está la gente y hablar con un lenguaje sencillo, porque yo no puedo hablar con un lenguaje teológico, de teología alta, a personas que ni siquiera conocen ese lenguaje. Tenemos que hacer que el lenguaje atraiga como redes de amor a las personas. Lo otro, hablaban de los grupos pequeños. Sí, hablamos de esos grupos pequeños que eran las clases, las sociedades, grupos donde a lo íntimo podemos compartir nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras faltas de fe, donde podemos tener un proceso de accountability, de rendir cuentas, ¿verdad? Los unos a las otras, que no necesariamente tienen que ser con personas de nuestra comunidad de fe, puede ser con personas de nuestra comunidad circundante, puede ser personas que están necesitando y que no necesariamente están en una estructura de una fe que está enmarcada en lo eclesiástico, de una fe que está enmarcada en lo que nosotros conocemos en el diario, ¿verdad? Así que me parece que, como bien decía mi amada hermana Cristina Dinoto, hay que ir al rescate de esas prácticas, y esas mismas prácticas son revolución en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro entorno. Así que yo creo que ha sido una tarde extraordinaria escuchar la reacción de cada uno de ustedes, escuchar, ¿verdad?, lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Mi oración, que permite el Señor que este primer ejercicio, este primer proceso provoque grandes cosas en cada una de nuestras comunidades de fe a lo largo y ancho de nuestra América Latina, y que podamos nosotros servir al Señor, tener identidad metodista, pero también tener nuestra identidad espiritual y poder alcanzar a aquellos y aquellas que están en esa necesidad tan imperante en nuestros tiempos. Lo que me falta por dar es la palabra de gratitud por este tiempo maravilloso, por esta sorpresa espiritual que el Señor me ha dado de poder estar compartiendo con este grupo de hermanos y hermanas tan amados, tan queridos y queridas, con muchos que conozco, con otros que no conozco, pero que se abre esta red de gracia y de amor para compartir esta primera experiencia de Redime. Agradecida a todo el equipo de Redime por la invitación que me han extendido, y mi palabra, ¿verdad?, y mi compromiso de seguir colaborando en la medida de lo posible con cada uno de ustedes. Gracias por este espacio, y que el Señor derrame bendición sobreabundante en medio de cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias, obispa. Yo gustaría de invitar a David para hacer la gratitud por su ponencia. Después yo voy a compartir la agenda y presentar también un pequeño cambio de programa. Pero David, ¿estás con nosotros? Amén. Gracias.